Buenos días, mi nombre es Joana Zulay Miranda Díaz y hoy les voy a hablar de cómo calcular el costo de capital promedio ponderado. Para abrir, primero vamos a hablar sobre la definición de que básicamente es una medida financiera que su propósito en específico es englobar en términos porcentuales las diferentes fuentes de financiamiento que vamos a ocupar para un proyecto. Bueno, vamos a empezar con el ejemplo. Para empezar necesitamos un texto en el cual nos explique cuáles fuentes de financiamiento vamos a ocupar. En este caso ya tengo uno que está aquí. ¿Se alcanza a ver? Lo voy a leer para explicar. Nos dice que se supone que se tienen las siguientes fuentes de financiamiento disponibles para un proyecto, cuyo monto total a fondear es de 140,000 y su rentabilidad es del 12%. Como primer fuente de financiamiento tenemos el préstamo, que es de alguna institución crediticia y tiene un monto de 70,000, su tasa de interés es del 14% y los intereses son deducibles del impuesto sobre la renta, el cual su tasa es del 30%. El que sigue es el capital social, que es representado por acciones comunes, que tiene un monto de 7,000 con derecho a pago de dividendos equivalentes al 10% anual, los cuales no son deducibles al ISR. Y tenemos por último que los intereses que se paguen por el préstamo se puede obtener un beneficio fiscal equivalente a la tasa de ISR. Como primer punto necesitamos una tabla, la cual ya tenemos aquí, y les vamos a explicar cómo es que se calculan todos los números que tenemos. Les voy a explicar la tabla y se las voy a mostrar para que ustedes entiendan un poco más de qué es lo que le hablo. Lo que tenemos en el texto es lo que nos va a ayudar a rellenar la tabla. Como primer punto tenemos las fuentes de financiamiento, que es el préstamo y el capital social. Después tenemos el monto de estas fuentes de financiamiento. Después es la proporción del total, el costo antes del ISR, el beneficio fiscal y el costo después del ISR. Y por último tenemos al costo promedio ponderado. ¿Cómo vamos a sacar esto? Lo vamos a sacar de nuestro texto que ya pusimos aquí. Como primer punto, el préstamo es una fuente de financiamiento externa, que es la que es otorgada por una institución crediticia. En el texto nos dice que este es de 7,000, que básicamente es lo que vamos a poner en donde dice monto. Después nos dice que tenemos de capital social, que es una fuente de financiamiento interna, igual tenemos otros 7,000. Y por último tenemos el total, que es el total a fondear, que es 14,000. Y ahora, ¿cómo vamos a sacar la proporción del total? Esta es muy fácil, básicamente se saca con una regla de 3, que es nuestro total a fondear serían el 100%, y ahora vamos a sacar la proporción, que básicamente aquí tenemos un 50 y un 50% porque es la mitad y la mitad. Después vamos a sacar el costo antes del ISR. Este es muy fácil, solamente se saca con lo que ya tenemos en el texto. ¿Cuál es este? Es básicamente el interés que se cobra en el préstamo y los dividendos que tenemos en el capital social. En este caso, en el préstamo tenemos un interés del 14% y en el capital social tenemos unos dividendos del 10%. Y así es como lo sacamos. Después, el beneficio fiscal igual nos lo da el texto, que básicamente es donde nos habla sobre el préstamo, que nos habla que son deducibles al impuesto sobre la renta. Y aquí nos dice que es de un 30%. Después tenemos el costo después del ISR. ¿Cómo lo vamos a sacar? Es muy fácil, es multiplicar el costo antes del ISR que tenemos y dentro de un paréntesis vamos a meter 1 menos el beneficio fiscal, que en este caso es del 30%. Cabe recalcar que todo lo de la tabla lo vamos a tener en porcentajes.
ya que como lo dije al principio, este se expresa en términos porcentuales, excepto el monto que tenemos de las fuentes de financiamiento. Muy bien, ahora, esto es en el préstamo. El costo después del ISR en el capital social, como no tenemos de dónde sacar nuestro beneficio fiscal, es básicamente se pasa directo el costo antes del ISR. Y por último sacamos el costo capital promedio ponderado. ¿Cómo es que lo sacamos? Básicamente es una multiplicación en la cual vamos a multiplicar lo que tenemos en costos después del ISR y vamos a multiplicar la proporción del total que tenemos. En este caso ya lo calculamos y nos da en el préstamo un 4.9% y en el capital social tenemos un 5% y ya sumado nos da un 9.90%. Esto es con estos datos que ya teníamos. Ahora lo que vamos a hacer es modificar los datos en el cual vamos a ver la diferencia que tenemos entre lo que teníamos con el primer texto y lo que vamos a tener con el segundo texto. Muy bien, en el segundo vamos a tener una modificación en la cual tenemos un 75% para el préstamo y un 25% en capital social, que aquí lo tenemos en este otro texto. Es lo único que va a cambiar, que es el porcentaje que tenemos en los montos. ¿Ok? Ahora vamos a volver a hacer otra tabla para poder hacer esas modificaciones que ya pusimos. Muy bien. Ahora tenemos, como les había dicho, un 75% en el préstamo y un 25% en el capital social. En el préstamo, ¿cómo es que lo vamos a calcular? Es lo mismo que hicimos anteriormente en el otro ejemplo con una regla de 3, que básicamente nuestro 100% es, en este caso, los 14,000 y el 75% es lo que vamos a calcular. ¿Cómo es que se hace esta regla de 3? Los 14,000 son el 100%, entonces el 75% se multiplica por los 14,000. Y todo esto se va a dividir entre el 100%. Y así es como obtenemos la regla de 3. En este caso obtuvimos que el 75% son los 10,500 y el 25% solo son los 3,500. Ahora vamos a hacer básicamente lo mismo, ya que ya tenemos la modificación de proporción del total. ¿Cómo es que lo hacemos? El costo antes del ISR, recuerden que es el interés que tenemos y los dividendos que tenemos en cada fuente de financiamiento. Como no los cambiamos, va a ser lo mismo, que es el 14% y el 10%. Después de beneficio fiscal, si recuerdan lo que les había comentado, tenemos el 30% que es el impuesto sobre la renta en el préstamo, y en el beneficio fiscal del capital social no tenemos nada, ya que no tenemos el impuesto sobre la renta, entonces es un 0%. Después tenemos el costo después del ISR, que es lo que ya habíamos hablado, que se saca en la multiplicación del costo de antes del ISR, y en el paréntesis metemos 1 menos lo que habíamos dicho del beneficio fiscal. Y eso fue en el préstamo. En el capital social les había comentado que se pasaba directamente. Ahora, el costo de capital promedio ponderado es lo mismo. Multiplicamos el costo después del ISR por la proporción del total. En este caso tenemos un 7.35% en el préstamo y un 2.50% en el capital social, y sumado es un 9.85%. Si se dan cuenta, es básicamente un 5%, un 0.5% lo que hace la diferencia, pero eso es muy importante, ya que al ser menor nuestra rentabilidad es del 12%.
y tenemos un menor costo promedio ponderado en el de abajo, en donde se hizo la modificación del 75 y del 25%. Es por ello que entonces la que tiene valor agregado es la segunda en la modificación con un 9.85%. De mi parte eso es todo, muchas gracias.